Aleluya, 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 bendito es el Abacados. Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es el Todopoderoso, bendito es el Abacados, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. La gran fiesta de Rosh Hodesh es entrega de Shabbat semanal, pero es Rosh Hodesh hoy, el primer rayito de luna. Aleluya, bien checado. Bendito, entramos al mes noveno. Vayan llevando la cuenta para que yo les explique después cuando se tenga que agregar el mes 13, porque nosotros tenemos que agregar el mes 13. Esa es la ley del equinoccio, ¿sí? Y así festejaremos entonces las fiestas, por ejemplo, de Yom Teruah y Sukkot en el mes séptimo, como debe de ser, siempre así, siguiendo bien la cuenta. Es muy importante eso. Bienvenidos todos, soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz Virtual ahora, ¿verdad? Desde Tehuacán, Puebla, México. Bueno, hagamos una oración y vamos a darle muchas gracias al Eterno por este mes que está terminando y el mes que vamos a iniciar, pedirle todo tipo de bendiciones. Aleluya. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, iniciaremos esta gran fiesta de Rosh Hodesh. Recibe todo lo que vamos a hacer, nuestros cantos, la exaltación. Queremos aprender más de tu bendita Tanaj, más de tus profecías, en este caso escatología. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías, Omen, Beomen, bendito es el Todopoderoso. Y vamos a cantar todos el Isma Israel, amados Sahim. Omen. Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel en todo el mundo, Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es, Omen, uno es, Omen, uno es, aleluya, bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso. Muy bien, amados Sahim. Antes de leer el Salmo 81, eso ya lo voy a hacer cuando yo esté sentado hacia la mesa, voy a presentar el Sefer Torah. Todos de pie, por favor, con mucha reverencia, aleluya, porque voy a presentar el Sefer Torah. Para los nuevecitos, ¿qué es el Sefer Torah? El Sefer Torah es el libro, Sefer, que es el libro de la Torah, los 5 libros de Moisés. Y es que ahí está escrita toda la redención. Está Génesis, desde Génesis, Bereshit, hasta Deuteronomio, de Barín. Yo voy a tomar el Sefer Torah y como lo hago en cada fiesta grande y también en esta fiesta que es grande, Rosh Hodesh, ¿sí? Presento el Sefer Torah para que ustedes todos gritemos de júbilo, exaltemos. Yo voy a decir 6 veces, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Y la 7ª, sigue la Torah de Yahshua HaMashiach y vivirás. Y es que eso lo saqué de la Biblia, de la misma Torah. Es una frase de la Torah, no es una frase inventada de parte mía. Al toque del shofar, tocando el shofar, todos hermanos de Gozo y Paz local y mundial, Omen, Beomen. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. 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 Sigue la Torah de Yahshua HaMashiach y vivirás. Aleluya, bendito es el Abacados. La carta de amor del Eterno, del Padre Eterno para sus hijos. Y es que seguimos la Torah, los mandamientos de la ley de Dios, la Torah, viviremos. Eso dice Yahshua. Yahshua es la Torah viviente y dio su vida por nosotros, su bendita sangre por nosotros. No lo defraudemos. Guarda la Torah bien, guárdala bien. Bendito es el Abacados. Aleluya. Voy a colocar aquí el Sefer Torah con mucho cuidado. Aleluya. Está el nombre bendito de Yahweh y las 2 tablas de la Torah, el nombre de Israel. Aleluya. Bendito es el Abacados. Amén. Bendito es el Todopoderoso, bendito es el Todopoderoso, bendito.
Qué bueno que se gozan, amados Aguina, Gayot, qué bueno que se gozan. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre eterno Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Háblanos por medio bendito Ruach HaKodesh, en nombre de don Yahshua Mashiach. Amén. Beomen. Tomen asiento, por favor. Bendito es Yahshua Mashiach. Toda Gabá Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Amén. Beomen. Eso nos dice Yahshua. Él dice, yo soy la luz del mundo, y él dijo a sus discípulos, y lógico después a sus discípulos, pues si no ya no habría luz. ¿Cómo? ¿Verdad? Que nosotros seríamos luz para las naciones, para gloria del Eterno. Nunca para hacer negocio, ni para ser famosos y cosas de eso. No. Les sigo invitando a que descarguen la revista Profecía Escatológica. Vamos a poner el código QR grande. Ahí está. Acerquen su celular, no es pecado porque es de la Torá, no se hace negocio, es para estudiar más la Biblia. Y sobre todo escatología. Descarguen la revista, escaneen el código QR. En esta parte, listo, Roel Luis. En esta parte está el código QR de la revista anterior. Busca tu salvación rápido. Es una revista bien hecha, con fotografías, por ejemplo, de todos los eclipses que hemos ido explicando, al menos algunos de los últimos. Sí, en la parte posterior está qué es el Shabbat, cómo se guarda, qué es comer kosher, qué es hacer tevilá, tú lo conociste como bautismo, la inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach, y qué es la Brit Milá, el pacto de la circuncisión física. Si tú quieres aprender Torah con nosotros, gracias al Eterno hay miles de almas, ¿sí?, que están queriendo ya están aprendiendo Torah con nosotros. El libro de la Keilah, yo le titulé así, pero es Estudios de la Torah. Todos los libros están en la página gozoypaz.mx. Los pueden descargar absolutamente gratis. Los videos también. Yo no monetizo los videos. Denle like, porque si tenemos más like las primeras 24 horas, YouTube lo recomienda como un video importante, y lo es porque es de la palabra del Eterno. Todos los libros, los videos, los audios, todo es gratis. Todo, ¿sí? Bendito es el Abacados. Bueno, y hay muchos libros, o sea, varios libros en varios idiomas. ¿De acuerdo? Hermanos de la Keilah mundial y también de la local, sigo orando por todo, inclusive los nuevecitos que van queriendo rápido guardar Torah. Sigo orando por todas las peticiones que ustedes hacen. Ya no me da tiempo de mandar audios. Todavía hasta hace unos 15 días o un poquito más venía yo mandando audios personalizados. Ya no me da tiempo. Es imposible. Son miles de miles y yo les bendigo mucho. Sí, pero yo voy a estar ahora, estoy orando por todas las peticiones. Las peticiones sí me las hacen llegar, me las hacen saber el amado Roe Luis Cervantes y el amado Isaías Carrillo Guerrero. Bueno, recuerden que el próximo Shabbat vamos a empezar 15 minutos para las 6 de la tarde. Sí, 15 minutos para las 6 de la tarde. Muy bien, suscríbete al canal, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y bueno, vamos a leer el Salmo 138. Vayan avisando, el tema es tambores de guerra. Hoy como nunca antes hay una amenaza de guerra ya muy fuerte. Desde la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y todo aquello, y no había habido tanta tensión, pero es que la tensión ahorita es multiplicada más allá. Salmo 138. Vamos a empezar la lectura, amados. De acuerdo. Amén. Te exaltaré con todo mi corazón delante de los dioses. Aquí es de las potestades. No se refiere a las potestades demoníacas, sino delante de las potestades que son ángeles de Yahshua. Te cantaré salmo. Me postraré hacia tu Kadosh templo y exaltaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. A ver, vamos a analizar el verso 12, es como lo que hacía el profeta Daniel. Yo siempre oro hacia el norte, ¿sí? Hacia donde está Jerusalén. Es que en el norte está el trono de Elohim. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Claro que sí. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste
con vigor en mi alma. Esto es para los que ahorita están padeciendo alguna situación en el alma o en el cuerpo. Vamos a volverlo a leer el verso 3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Ahí está. Les deseo salud y bendición en el nombre de Yahshua Mashiach. Te exaltarán, oh Yahweh, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Yahweh, porque la gloria de Yahweh es grande, porque Yahweh es excelso y atiende al humilde, mas el altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Yahweh cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Yahweh, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Bendito es el Abacados. Vamos a darle gracias al Eterno por todas las bendiciones que nos dio en este mes. Levanten sus manitas. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, toda Gabá por todas las bendiciones que nos has dado en este mes octavo. Toda Gabá por todo lo que recibimos en espíritu, en alma, en cuerpo, en alimentos, en protección por medio de tus benditos ángeles. Toda Gabá por todo, Yahshua. Toda Gabá por tu perdón, toda Gabá por tu bendición. Ahora humildemente te pedimos tus bendiciones para este mes noveno que vamos a iniciar. Bendícenos, por favor, en espíritu, en alma, en cuerpo, en salud, en prosperidad. Los que estén enfermos, sánalos desde su cabeza hasta sus pies. Bendice a todos en todo y por todo. Te pido una bendición especial por todos aquellos que están entrando al conocimiento de la Torá para que se santifiquen rápido, porque sabemos que el tiempo es corto. Toda Gabá por todas tus revelaciones, Padre. Toda Gabá por todo lo que hemos aprendido en estos últimos días. Yo te pido bendición para tu amada Keilah, gozo y paz local y mundial. Bendícenos, Abacados, a todos desde lo alto, lo necesitamos. En tu nombre precioso, Yahshua Mashiach, sin ti no podemos hacer nada. Y los tiempos son duros y difíciles. Nos comprometemos a ser santos de veras y agradarte de todo corazón. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso. Amados Sahim, vamos a escuchar a nuestro amado Roe Luis Cervantes. Él nos va a ministrar este tema sobre tambores de guerra o la guerra que ya está próxima a venir, pero antes vamos a leer Mateo 24. Miren, aquí en Mateo 24, ya lo ministré, hay muchas cosas de las que está hablando el Eterno. Le preguntaban sus discípulos, ¿qué señales habrá de tu venida? Porque le decían, Señor, mira estos edificios, qué grandiosos. Y él les dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, aquí está hablando de varios sellos, de los cuales ya algunos han sido desatados, ¿sí? Y hay algo que me llama la atención en el verso 7, dice, de Mateo 24, porque se levantará nación contra nación. A ver, hay guerra en Israel, sí, contra Hamás, contra Hezbollah, y viene ya contra Irán. Irán quiere atacar desde Irak, etcétera, etcétera. Bueno, Rusia ya está así, China con Taiwán, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos, me han estado haciendo la pregunta, ¿esta guerra que está habiendo de Israel es la que está profetizada acá? Como tal, no, pero es la chispa que va a encender todo ya, que ya encendió todo. Y sobre todo la guerra de Rusia a Ucrania, con la OTAN y Rusia y demás. En el verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, consecuencia de la guerra, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Por eso viene la luna de sangre de marzo del 2025. Entonces cedo la palabra a nuestro amado Roe Luis para que nos hable sobre la guerra. Amén. Shalom Ubrajá, amados Sahim, Hayot, que el Eterno les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que todos se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos. Soy su servidor, Luis Cervantes, Roe II de la Keilah Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Pues antes que otra cosa, quiero darle gracias a nuestro Abacadosh, a nuestro Adón Yahshua HaMashiach y a nuestro amado Roe por permitirme este espacio. Es un privilegio poder compartirles esta información.
Vamos a estudiar un poquito dentro del conocimiento terrenal, porque nuestro amado Roe es quien nos va guiando en el contexto profético sobre qué es una guerra. A veces cuando vemos alguna noticia nos quedan muchas dudas sobre qué debemos saber o cómo debemos comprender cuando vemos que un país se unió a otro y los acuerdos que hacen en torno a una guerra. ¿Amén? Entonces, pues vamos a verlo con calma, vamos a verlo, pues que el Eterno sea quien nos ministre, que sea quien nos hable, para que así podamos comprender todo y poder discernir mejor estos últimos tiempos. Vamos a empezar, amados Sahim. Yo le titulé a este tema, o a este breve comentario, Comprendiendo la guerra. ¿Qué debemos entender cuando vemos que un país entra en guerra con otro? ¿Cómo debemos comprender las noticias? Entonces vamos a empezar. Hay varios tipos de guerra. La guerra no ha sido siempre igual desde el inicio de la historia. Haciendo un breve recorrido podríamos ver que las primeras guerras, por ejemplo las guerras en las que estudiamos en la Biblia, donde Israel se defendió o bien cuando tomó la tierra prometida, pues fueron por medio de espadas, de combates cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Y eso ha ido evolucionando. Durante las cruzadas también eran combates cuerpo a cuerpo, pero con armas de asedio, es decir, con las catapultas que hemos visto, ¿verdad? Igual durante los tiempos posteriores se siguió usando el combate cuerpo a cuerpo, con espadas, con lanzas, pero después se integraron los cañones, y así podríamos ir analizando hasta llegar a la aparición de las armas de fuego. En la primer parte, vamos a decirlo, cuando se empezaron a usar las armas de fuego, era una mezcla de un combate cuerpo a cuerpo en donde dos ejércitos se ponían en línea recta y se disparaban entre sí, algo muy lamentable. Pero no es la finalidad adentrarnos tanto en los conocimientos técnicos de cómo son las guerras, qué tipos de combate hay, etcétera. No, eso no nos interesa en este momento, sino lo que tenemos que entender es ¿por qué se está desarrollando la guerra? ¿Qué tipo de guerra es? ¿Sí? ¿Qué tipo de combates se van a librar, etcétera? Al menos de una manera superficial. Y entonces así poder comprender qué es lo que va a resultar o cuáles son los posibles resultados de esa guerra. Existen varios tipos de guerra. Por ejemplo, la guerra de conquista, una guerra de defensa, una guerra religiosa. Y dentro de todas estas, una de los primeros parámetros que las definen son las causas. Por ejemplo, en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, esta tiene como causa principal, pues dependiendo la fuente de la información, podríamos entender, dice Rusia que es para proteger a las poblaciones del Donbass, dice Estados Unidos que es para poder controlar toda Ucrania, pero ¿cuál es la causa fundamental? Un conflicto de intereses. Eso es lo que debemos de saber. No tanto y dejarnos guiar por quién tenga la razón, por qué bando, porque, aclaro, nosotros no somos ni prorrusos, ni proucranianos, ni pro nada. Únicamente vamos a estudiar bastante este tema de la guerra de Rusia a Ucrania desde su contexto profético. Entonces, la causa es lo que va a definir un conflicto. Y a partir de ahí podemos saber si es, como en este caso, una invasión o bien una guerra religiosa. Sabemos que en Medio Oriente se está llevando a cabo una guerra entre el cual Israel, es una guerra de defensa, se está defendiendo de los grupos terroristas de Hamas y de Hezbollah y a su vez de Irán. Esa guerra en el lado de Israel es una guerra de defensa. Pero sabemos que el contexto es un contexto religioso. ¿Por qué? Porque todas las naciones árabes buscan la destrucción de Israel por lo que dice el Corán, ¿verdad? Eso es un hecho y está ahí, no estamos agregando nada más. Ahora, una vez que entendemos esto, podemos buscar comprender según el terreno qué tipo de guerra se va a desarrollar. Por ejemplo, no es lo mismo cuando un ejército se enfrenta en campo abierto a cuando lo hace en una ciudad. No es lo mismo el tipo de armas que se usaban en las guerras de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Golfo, en la Guerra de Irak, e inclusive en la Guerra de Vietnam o la de Corea del Norte, al tipo de armas que se usan hoy. ¿Amén? No se preocupen, no vamos a ir viendo todo para no hacerlo demasiado extenso, pero sí vamos a ir entendiendo estos puntos que son clave.
la causa de la guerra, si es una guerra de defensa, una guerra de invasión, una guerra religiosa, qué tipo de guerra, por ejemplo, vamos a analizarlo. Ya vimos de la guerra de Ucrania, la causa, un conflicto de intereses en la región. ¿Qué tipo de guerra va a ser? Va a ser una guerra híbrida. ¿Por qué? Porque van a usar armamentos pesados, tanques, cañones, rifles, y también van a usar armas electrónicas, ¿como cuáles? Como los drones, ¿sí? Esa es una guerra híbrida. Puede ser también una guerra nuclear, como la que sabemos que ocurrirá al final de los tiempos. También existe la guerra total. La guerra total es cuando entre dos países se moviliza la totalidad de las fuerzas para poder resolver ese conflicto. Son las guerras totalmente destructivas. La Segunda Guerra Mundial entra como una guerra total porque todos los países movieron prácticamente todos sus ejércitos con la finalidad de atacarse y de poder resolver la guerra de una manera rápida, aunque grandemente destructiva. También existen las guerras subsidiarias. La guerra de Ucrania, en Rusia-Ucrania, es una guerra subsidiaria. ¿Por qué? Porque aunque no está luchando directamente soldados de Estados Unidos, soldados de Alemania, soldados de Francia, sí están involucrados en este conflicto porque están dando conocimiento, están dando armas. Una guerra subsidiaria es cuando un país le utiliza a otro para poder hacerle guerra a uno de sus enemigos. Un ejemplo de esto también, una guerra subsidiaria, es la guerra contra Israel. Irán le paga al Líbano, le paga a Hezbollah, le paga a Hamas para que ellos hagan la guerra contra Israel, porque Irán no lo puede hacer directamente debido a las sanciones, debido a los intereses propios y a los intereses que tiene Irán como tal. Todo esto lo vamos a ir viendo con calma, simplemente vayan teniendo presente estas ideas. Vamos a hacer un resumen. Para entender una guerra hay que ver la causa. ¿Qué tipo de guerra es? Si es una invasión, una defensa, etcétera. Si va a ser una guerra tradicional o una guerra moderna. Actualmente prácticamente todas las guerras ya van a ser híbridas, donde se van a usar armas electrónicas, robots, drones, etcétera, cámaras térmicas y demás, y armas tradicionales como los tanques, los cañones y demás. Si es una guerra religiosa, esto es bien interesante. Las guerras religiosas es importante comprenderlas porque si no, no se entiende la motivación. Una guerra religiosa no va a detenerse cuando se haya conquistado un país. Por ejemplo, Yahshua HaMashiach reprenda todo eso. Los árabes tienen una guerra religiosa contra Israel, pero la guerra no se va a solucionar cuando los árabes tengan tierra de Israel, como ya ocurrió cuando Israel se retiró de la Franja de Gaza. No, porque su motivación no es física, no es una guerra de conquista, es una guerra religiosa. Entonces, ¿cuál es su finalidad? Destruir a todos los judíos, destruir a todos los israelitas. Entonces, si entendemos la causa y el tipo de guerra, podemos entender cuáles son los resultados esperados por las facciones que están en guerra, por los ejércitos que están peleando. En la guerra de Israel, el ejército de Israel está ejecutando acciones de defensa. Ellos se van a detener, van a terminar la guerra cuando hayan cumplido con todos los objetivos para defenderse contra sus enemigos. ¿Amén? Bueno, vamos a continuar a la que va, no nada más es un conflicto entre dos países, sino que está relacionada con uno de los sellos de Apocalipsis. ¿Amén? Ahorita estamos viendo que hay muchos otros conflictos, por ejemplo, en el caso de la guerra de China con Taiwán. Si Taiwán declara su independencia, entonces podríamos decir, eso no viene en la Biblia, donde habla de China y donde habla de Taiwán. Probablemente no hable de ellos, pero ese conflicto va a desencadenar junto con los demás lo que sabemos que está profetizado como la guerra nuclear en Zacarías 14. Vamos a pasar a la que sigue. Para el desarrollo de una guerra híbrida se requieren tropas. Son los soldados, los oficiales, doctores, etc. Se requiere el armamento, el que porta el soldado, rifles, granadas, etc. También, si es una guerra, dependiendo del tipo, se va a requerir armamento pesado, tanques, cañones, etc.
También se requieren armas electrónicas, por ejemplo, radares, drones, los radios para que se puedan comunicar las tropas entre sí, etcétera, etcétera. Se requiere alimentación. Esto a veces no lo tenemos presente porque pues, en las películas solamente se ve lo que es el combate, pero una parte muy importante en el desarrollo de cualquier guerra es la alimentación y los servicios médicos. Un soldado que es herido en batalla no es como en las películas que le ponen una venda y 2 parchecitos y sigue peleando, no. Muchas veces estos soldados son evacuados del frente de guerra hacia donde está la guarnición y ahí tienen que ser atendidos, muchas veces son operados o estabilizados y después se les manda a una ciudad. O sea, las heridas de guerra son graves, por eso los servicios médicos son muy importantes. Esto es una pequeña lista, amado Sahim, para darnos cuenta de que el desarrollo de una guerra requiere muchísimos elementos y que todos estos elementos tienen que ser trasladados desde la ciudad hasta el frente de batalla. No es nada más que llegan los soldados y con sus rifles y empiezan a guerrear, no, porque la munición se acaba, porque los alimentos se acaban. Los soldados necesitan ropa limpia, inclusive, por ejemplo, en guerras como en la guerra de Vietnam, los calcetines fueron una parte muy importante porque al ser un suelo húmedo, si los soldados tenían los calcetines húmedos, contraían enfermedades graves en los pies, infecciones muy graves. Entonces, démonos cuenta que la guerra no es nada más el desarrollo de los balazos y los cañonazos, sino que involucra muchos factores que están dentro de la estrategia de guerra. Todo esto, lo que vimos, las tropas, el armamento, las armas electrónicas, los alimentos, los servicios médicos, etcétera, todo eso tiene que ser transportado constantemente hacia la línea del frente. Y es muy importante conservar una ruta segura para que esto pueda ir y venir, que les llegue más ropa limpia, que les llegue comida y que también se puedan retirar a los soldados heridos. La falta de munición, la falta de alimentos, si algo de lo que nosotros vimos en la lista anterior falta, eso pone en desventaja al ejército. Si entre 2 ejércitos alguno tuviera más tropas, vamos a decir que fuera un ejército de 10,000, pero no tuvieran una línea de suministros, un ejército de 2,000, de 3,000 podría vencer porque estos soldados, aunque sean menos en número, comerían bien, tendrían suficiente munición, mientras que los otros soldados, que aunque fueran más tropas, no tendrían lo necesario y estarían en desventaja. Aquí vemos una nota, voy a leerla, dice: la falta de munición amenaza la capacidad militar de Ucrania y socava el ánimo de sus soldados. Fíjense cómo afecta el ánimo y también los combates. O sea, no es nada más decir, bueno, ya no tengo munición, pero estoy tranquilo. No, cuando falta la munición, los soldados empiezan a tener problemas para mantener el ánimo, el espíritu de cuerpo, porque entonces se sienten ellos en desventaja. Dice aquí a quien entrevistaron: pagamos por el retraso y la disminución de la ayuda con las vidas de nuestros soldados, dice un oficial de brigada. La escasez de municiones del ejército ucraniano amenaza con debilitar las posiciones de Ucrania en la línea del frente de 1,000 kilómetros, bajo el fulminante ataque de la artillería rusa. Tras la retirada de las fuerzas ucranianas de la ciudad de Avdiivka, el gobierno de Estados Unidos vinculó el golpe infligido por las tropas rusas a la inacción del Congreso de Estados Unidos, donde donde tras meses de negociaciones, el paquete de ayuda a Ucrania recibió la semana pasada luz verde en el Senado, etc. Entonces, si un ejército, aunque sea muy numeroso, no tiene comida, no tiene municiones, no tiene servicios médicos, está en desventaja. En esta guerra de Rusia y Ucrania, un factor decisivo está siendo el armamento. Por eso escuchamos que Estados Unidos autorizó un paquete de cuántos millones de dólares de armamento, y Francia tanto armamento, y tantos millones de Europa, y tantos millones de Alemania, porque todo eso es necesario para el desarrollo de la guerra. Ucrania no tiene una industria militar fuerte. ¿A qué me refiero con industria militar? Ucrania no puede producir balas, no puede producir cohetes, no puede producir bombas por sí mismo. Todo lo tiene que comprar a otros países. En esta nota que les presento dice: demasiadas guerras para tan poca pólvora. Europa se queda sin munición y expuesta a China. Para que un ejército
tenga una capacidad ofensiva suficiente, ya lo dijimos, tiene que tener un buen armamento, un armamento moderno, y también tiene que tener la capacidad de poder fabricar las balas, la munición que van a ocupar. Imagínense que tuviera el ejército de un país un rifle que tuviera mucha potencia, que fuera muy efectivo, pero que solamente tuvieran 5 balas y que para renovar esas 5 balas se tardaran 3 meses. Pues eso sería inútil, ese rifle no serviría para nada, porque cualquier otro ejército con un arma convencional que van y compran las balas en poco tiempo, entonces podría surtirse y ser más efectivo pese a la modernidad del arma. ¿Amén? Vamos a ver la que sigue. Dice, China dejará de exportar un metal estratégico que se usa para baterías y municiones. Se trata del antimonio, del que el país asiático controla el 48% de la producción mundial. La medida se suma a otras restricciones de China sobre minerales raros fundamentales para el sector bélico e industrias clave como los semiconductores. Aquí vemos que China ya está tomando parte en el conflicto. ¿De qué manera? Afectando el desarrollo de municiones, afectando el desarrollo de semiconductores. ¿Para qué se usan los semiconductores? Para hacer chips. ¿Para qué se ocupan los chips? Para que funcionen los drones, por ejemplo. Entonces, no es necesario que un país mande tropas, mande un ejército, por ejemplo, ahorita a la guerra de Rusia y Ucrania, para que participe directamente en él. Hoy estamos ante una guerra mundial, ya como tal la podemos declarar, que aunque no tiene ejércitos de muchos países peleando junto al ejército ucraniano contra el ejército ruso, sí están interviniendo directamente. Entonces estamos en una guerra mundial subsidiaria, pero ya es una guerra mundial, porque ya está interviniendo la Unión Europea, Estados Unidos, enviando municiones, enviándoles armas, y del otro lado está China también buscando obstaculizar el desarrollo de esas municiones. Es decir, bueno, tú quieres hacer balas, tú quieres hacer municiones para Ucrania, bueno, yo te detengo el antimonio que lo necesitas para eso. O sea, veámonos cómo ya se va tejiendo el escenario de una guerra subsidiaria, pero guerra como tal, mundial en Europa. Ahora, dice en esta diapositiva, entonces, ¿quién lleva el mando? Para el desarrollo exitoso de una guerra no solo interviene el tamaño del ejército, ni la potencia de las armas. Se requiere de una planeación para tener rutas de abastecimiento fiables y controladas, así como un almacén suficiente de armas y munición y suministros para las tropas. Como en toda guerra hay bajas, los bandos beligerantes tienen la necesidad de una industria militar fuerte para obtener nuevas armas y repuestos, o bien de proveedores externos que no estén limitados. ¿A qué me refiero aquí? Lo que decíamos hace un momento. Las tropas ya están en el frente, ya están combatiendo, ya están peleando, necesitan munición, y entonces la ruta, el camino por donde les llega la munición hasta el frente es un elemento vital. Si supongamos que es un país, como lo es Ucrania, que no produce su propio armamento, entonces necesita proveedores. Por eso es que Zelensky, el presidente de Ucrania, va a Francia, va a Alemania, va a Estados Unidos, va al Congreso, va aquí, va allá, para buscar que le manden más armas, ¿Por qué? Porque ellos no las producen. Entonces, si ya les enviaron 3,000 rifles, pero de esos 3,000 ya se descompusieron tal vez 2,000, ellos no tienen la capacidad de hacer nuevos. Entonces, tienen que ir a buscar a los países quien se los venda, quien les pueda proveer de más armas. Porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de los misiles HIMARS que Estados Unidos le dio, pues tienen lo que le envían, pero no pueden producir ahí mismo en Ucrania más misiles para reponer los que van gastando. Aquí en el mapa que está en esta diapositiva, ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo funciona una ruta de abastecimiento. En la península de Crimea, para Rusia, ha sido fundamental para poder llevar armamento hacia la zona del frente. Ahí ustedes pueden ver que está señalada en rojo la red ferroviaria y una red logística.
Por estos caminos y vías de tren se llevan toneladas y toneladas de alimento, de ropa, de medicamentos hacia las líneas del frente. Quien tiene control de estas líneas es más probable que tenga la victoria. Supongamos que alguna de estas líneas de abastecimiento fuera afectada por el ejército ucraniano, el ejército de Rusia se vería en desventaja. ¿Amén? Por eso siempre se han cuidado mucho las líneas de abastecimiento. Y por eso ahora entendemos por qué Ucrania buscó atacar con tanta fuerza la península de Crimea, porque saben que por ahí está llegando muchísimo del armamento hacia las líneas del frente. Durante la Segunda Guerra Mundial, y vamos a ver aquí un pequeño video, el ejército alemán tuvo un éxito muy grande precisamente por esto. Ellos usaron algo que se llamaba la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Perdón, no sé si lo pronuncié bien, pero se le conoce como la guerra relámpago. ¿Qué hacían? Juntaban una gran fuerza militar, columnas de soldados, de tanques, de cañones, en solamente algunos puntos estratégicos y con toda la fuerza rompían el frente del ejército contrario. Por ejemplo, aquí podríamos pensar, cuando Alemania invadió Francia, no mandó soldados a toda la frontera de Francia, no, sino que se concentraron en ciertos puntos, ahí pusieron toda su capacidad militar y como Francia tenía que proteger toda su frontera, ellos repartieron su ejército. Vamos a decir, si Francia tuviera 200 soldados y tuviera una frontera de 200 kilómetros, Francia tendría que poner un soldado por kilómetro. Alemania lo que hizo para no tener que repartir sus fuerzas fue juntar en esa frontera de 200 kilómetros en solamente tomar 2 o 3 puntos y ahí concentrar, 200 soldados por cada punto de ellos. ¿Qué pasó? Pues que los países no pudieron contener, no pudieron retener por la inferioridad numérica, no pudieron defender sus fronteras. Y entonces, por eso Alemania entró con tanta facilidad y tan rápido hacia cada país que invadió. Vamos a ver este video, aquí lo está explicando un oficial de Estados Unidos, y van a ver que una vez que entra el ejército alemán, que está representado por las barras negras, una vez que entran, lo primero que hacen es proteger sus líneas de suministro. The world was staggered by the speed with which the German armored columns moved. What was the secret that enabled armies to move so far so rapidly? The secret lay in the organization of the striking spearhead. Armored forces came first, ahí es donde closely está followed explicando by cómo por un motorized solo divisions, punto which rompían peeled las off, líneas de forming defensa, solid walls. y lo que pueden ver que va Through the señalando la corridor parte thus inferior, formed, raced the supply trucks los to columnas de feed 3, the ever-lengthening esas son las column. líneas de suministro. It was obvious that if the Allied situation was Entonces to el be ejército restored, alemán the German entraba column con tanta would have to be fuerza cut. por un punto central On May que 17th, rompía las General de líneas Gaulle defensivas, attacked the y lo German que hacían de flank inmediato era and captured a establecer few prisoners. líneas de suministro. But his light Ya aquí en mechanized esta parte el forces were oficial like está a explicando pin cómo pricking fue the que side of a pudieron rhinoceros. contrarrestar ese efecto atacándolos por un flanco, pero al final lo más importante es ver cómo funciona este sistema de abastecimiento. ¿Por qué? Porque esto es lo que hoy se está entendiendo como un punto determinante en esta guerra. Vamos a ver esta diapositiva. ¿Cuántos países están en guerra en este momento? En este momento hay conflictos en Azerbaiyán, en Afganistán, en Colombia, en Egipto, en la India, en Irak, en Libia, en Mali, en Marruecos, en Myanmar, en Nigeria, en Pakistán, en Turquía, en Israel, en la República Centroafricana, en el Congo, en Siria, en Somalia, en Sudán del Sur, en Ucrania y en Yemen. Y podríamos agregar aquí, porque no está en la lista, pues bueno, en Irán, ¿no? Que está tratando de atacar a Israel. Entonces, veamos cuántos países hoy están requiriendo armamento. Y además, los países que no están en guerra, como Estados Unidos, Canadá, Alemania, etcétera, ellos están ocupando
hacer armamento, fabricar armamento para enviarlo hacia Ucrania. Entonces, aunque no están en guerra, están consumiendo grandes cantidades de armamento. Además, está en otros países como en Latinoamérica, en África o en otras partes, que están fortaleciendo sus defensas, como en este caso lo vamos a ver, Rumania, Polonia, están también comprando mucha cantidad de armamento porque están buscando fortalecer sus defensas, y así como lo hizo Finlandia o lo está haciendo Suecia, Suiza, etc. Entonces veamos que el mundo no nada más está en guerra porque hay países en conflicto, sino que se está armando, se están comprando grandes cantidades de armas. Mucha atención con esta diapositiva. El armamento, siempre ha habido compra y venta de armamento. Uno de los países que más venden armas es Estados Unidos y Rusia, porque son los que las producen. Sin embargo, aquí mucha atención, esta infografía ya es un poquito anterior, pero quiero que pongamos atención aquí en dos países, China y Corea del Sur. Sabemos que Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania e Inglaterra son países productores de armas, al igual que España, Israel e Italia. Pero Corea del Sur y China no se habían dado a notar tanto en los últimos años como países productores de armas. Y los dos en estos días, en estos momentos, en el año 2024, están generando la mayor cantidad de armas disponibles para cambiar el curso de la guerra, de lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Aquí vemos cómo los países han estado apoyando a Ucrania. Vemos que Estados Unidos ha enviado 67.1 mil millones de euros en ayuda militar, financiera y humanitaria a Ucrania. Ha sido el principal promotor de esta guerra, porque no nada más manda armas, sino también manda ayuda financiera y ayuda humanitaria. Y ahí está la lista de países. ¿Qué quiere decir, amado Sahim? Que todos estos países están interviniendo de una manera subsidiaria en esta guerra. Hoy la guerra no es Rusia-Ucrania, sino sería la guerra Rusia-Estados Unidos, en la Unión Europea, Alemania, Inglaterra, Japón, Canadá, etcétera, etcétera. Es un panorama grave, es un panorama de tomarse en serio. Yo difiero de muchos analistas que ven esta guerra como algo pues que no está afectando tanto. Claro que afecta, porque al final todos estos países están invirtiendo recursos que después de una pandemia, que después de un confinamiento, no son fáciles de sacar, porque estuvo el país improductivo. Países, por ejemplo, que dependen totalmente del turismo, como lo es Italia, por ejemplo, o países que no, o España, que también depende mucho del turismo, no tienen hoy las condiciones de poder estar gastando en una guerra subsidiaria, y sin embargo lo están haciendo. Esta es una pequeña diapositiva de todo el armamento que está enviando Estados Unidos a Ucrania. Envían cañones y envían municiones. Y no pensemos que es solamente un cañón en particular. Bueno, les mandamos y ya no. Les mandan cañones de 150 milímetros. Ese es el tamaño de la bala, de la munición. De 150 milímetros, de 105 milímetros, de 120 milímetros, morteros de 80, de 60 y también municiones de 152, 122, 120 y 25 milímetros. Les han enviado 38 sistemas de misiles HIMARS y también otros 50,000 cohetes de 122 milímetros. O sea, es muchísima munición. Además, les han enviado vehículos blindados, que se les conoce como Bradley, 109, 31 tanques Abrams y bueno, cantidad y cantidad de suministros para esos mismos tanques. Han enviado cohetes, un sistema de defensa Patriot, 8 sistemas NASAM, 12 sistemas Avenger, 2 sistemas Hawk, un sistema RIM, etcétera, etcétera. O sea, se ha enviado muchísimo, además de 20 helicópteros. Veamos que el gasto, o sea, cada una de estas de estos elementos no cuesta poco. Es una gran salida de recursos para el país, en este caso para Estados Unidos, de lo que está enviando a Ucrania.
Aquí vemos, les puse varias varias noticias en una sola diapositiva para que se den cuenta cómo la munición está siendo un factor clave, la munición y las armas en esta guerra de Ucrania y Rusia, que como les digo, es una guerra mundial subsidiaria. Dice, en la primera, Ucrania recibe 10,000 proyectiles de artillería alemana. Rheinmetall, que es una de las principales fábricas militares Alemania, ya estableció una fábrica de armamento en Ucrania porque están desesperados porque todo lo que les enviaban desde Alemania, como los 10,000 proyectiles, los consumían rapidísimo. Suiza, que se había caracterizado como una nación neutral, hoy también ya levantó la prohibición de enviar armamento y también ya va a enviar armamento a Ucrania. Ucrania también está recibiendo apoyo de Bélgica en cuanto a armas y aún así, démonos cuenta, amados Sahim, que no es suficiente. Por eso en la última diapositiva dice, Ucrania se ve obligada a utilizar armas de la Segunda Guerra Mundial. Todas están obsoletas, pero hay una que todavía puede prestar un gran servicio y es una ametralladora pesada. Entonces, ¿por qué? Y es que aquí entramos en algo muy interesante. ¿Por qué todos los países europeos están enviando armas a Ucrania? Porque nadie tenía. ¿Cómo? Sí, todos los almacenes de armas en Europa estuvieron vacíos o casi vacíos durante décadas. Les puedo hablar que durante todo lo que fue el mandato de Angela Merkel en Alemania, no se destinaba prácticamente nada del Producto Interno Bruto, nada de los recursos, se dedicaban al ejército. Entonces, la mayoría de los almacenes militares no tenían nada y están ahorita desesperados enviando lo que pueden y consiguiendo lo que puedan para enviar a Ucrania con tal de contener a Rusia. ¿Sí? Vamos a ver la que sigue. Dice, ¿cómo llegan las armas a Ucrania? El secreto mejor guardado de la guerra. La mayoría de las armas llegan desde Polonia. Todas las armas que envía Estados Unidos, que envía Francia, que envía Alemania, las están haciendo llegar a Ucrania por medio de Polonia. Pero démonos cuenta que atravesar todo el país de Polonia no es algo sencillo. Y además todavía tienen que atravesar todo el país de Ucrania para llegar al frente de guerra, que está en la frontera, vamos a decir, entre Rusia y Ucrania, en la zona del Donbass. Es algo complicado, es una guerra que se está caracterizando por ser una guerra difícil. Vamos a ver la que sigue. Ruta de las armas y municiones norcoreanas hasta la frontera con Ucrania. Otro de los países que está entrando ya de una manera subsidiaria o como copartícipe es Corea del Norte. Corea del Norte está enviando por medio de tren principalmente muchas armas. Y ustedes podrán decir, bueno, pero Corea del Norte, que le va a enviar lo que tenga, porque, repito, la cantidad de munición, la cantidad de balas, balas de cañón, vamos a decirlo así, misiles, granadas que se está utilizando es altísima. Entonces, todos están buscando abastecerse de donde puedan. Y si Corea del Norte tenía una cantidad X de misiles que en este momento no iba a ocupar, Rusia ya se los pidió para poder usarlos en el frente de batalla contra Ucrania. Y también por este camino están llegando muchos de los drones iraníes que están ocupando los rusos contra Ucrania. Hace un momento les comentaba, amados Sahim, que tuviéramos mucha atención con Corea del Sur y China como proveedores de armas, porque no sabíamos hasta hace unos años la capacidad militar que estaban desarrollando. Rusia y a Estados Unidos siempre se han caracterizado por ser quienes desarrollan las armas. Por ejemplo, quienes desarrollaron los tanques Armata o los tanques Abrams, así como Alemania y Francia, que tienen un desarrollo militar constante de aviones, de barcos, etc. Sin embargo, hoy el ejército surcoreano es uno de los ejércitos más capaces y mejor abastecidos del mundo. Tal es así que Polonia acaba de comprarles y en 4 meses empezaron a recibir las primeras unidades que mandaron desde Corea del Sur hasta Polonia. O sea, imagínense, en 4 meses empezaron a llegar, no les puedo decir ahorita el número exacto, pero empezaron a llegar ya tanques.
Y no es que Corea del Sur tenga ahí guardados una docena o una centena para enviarlos, no, sino que tienen una capacidad de producción muy rápida. Por eso es que a Rusia le interesa tanto la participación de Norcorea en este conflicto. Si Corea del Norte se involucra directamente en enviar armas y en tener una participación activa, lo que va a hacer es limitar las posibilidades de acción de Corea del Sur. Si Estados Unidos estaba convenciendo a Corea del Sur de enviarles armamento, como ya lo está haciendo a través, por ejemplo, de Polonia, que están comprando armas, y de otros países, lo que quiere hacer Rusia es evitar eso, contener eso. ¿Cómo? Agitando o permitiendo que Corea del Norte tenga acceso a armamento nuevo y también a experiencia de combate. Dos países que ya también se van a sumar a esta guerra subsidiaria. Entonces veamos, la guerra Rusia-Ucrania no es una guerra nada más entre dos ejércitos. El hecho de que los combates se estén desarrollando allí involucra prácticamente a muchos países del mundo que están también ya interviniendo de forma directa o indirecta. ¿Amén? Hay que estar muy pendientes, muy pendientes. Le platicaba yo a nuestro amado Roe, el ejército de Corea del Sur tiene guardados 3 millones de balas de cañón. Yo sé que no es el término correcto, les pido su comprensión a los que tengan más conocimiento de esto, vamos a explicarlo de una forma sencilla. Corea del Sur tiene 3 millones de balas de cañón que podría transferir, que podía enviar al ejército ucraniano cuando ellos quisieran. Es decir, si dijeran hoy, para en un mes ya estarían estos 3 millones de balas de cañón en el frente. ¿Qué diferencia hacen estos 3 millones de balas de cañón? Bueno, entre más balas tiene un ejército, más puede atacar. Entonces, el ejército ucraniano podría hacer una ofensiva lo suficientemente grande que podrían derrotar al ejército ruso. Así de grave es la participación o no de Corea del Sur. Por eso es que rápido Putin empezó a agitar a Kim Jong-un, a decir, mándame tropas, porque realmente, si lo entendemos así, lo que se ha comentado de que son 10,000 soldados norcoreanos en el frente de Rusia-Ucrania, es una cantidad mínima, no digo insignificante, pero sí es muy pequeña para lo grande del conflicto. Pero no es nada más el hecho de que las tropas de Corea del Norte estén ya en la frontera de Rusia y Ucrania en el conflicto, no, sino su participación, es decir, que Rusia podría usar a Corea del Norte para atacar Corea del Sur y ellos darles todo el armamento con tal de que Corea del Sur no intervenga, dando sus municiones, dando armamento a los países que ya de por sí están ayudando a Ucrania. Vamos a la que sigue. Aquí ustedes pueden ver cómo China tiene, les puse ahí 2 puntos, cómo China tiene frontera natural con Rusia de alguna manera, ¿verdad? También cómo Corea del Norte tiene frontera natural con Rusia. ¿Qué es lo que quiero darles a entender con esto? En que el traslado de armas y recursos es facilísimo. Pueden transportar cantidad de recursos, armas, medicinas, alimentos sin límite, porque no hay nadie que se los impida. En la diapositiva superior dice, Polonia compra a Corea del Sur tanques y artillería por casi 6 mil millones de dólares. Vuelvo a lo que les decía hace un momento. Corea del Sur puede ser un elemento importante en esta guerra. Si entran de lleno con el envío de armas a la OTAN, esto se va a poner mayor. En la diapositiva del lado derecha dice, China profundiza su apoyo a Rusia con el desarrollo de drones de ataque similares a los Shahed iraníes. Es decir, para que Rusia no tenga que estarle comprando directamente a Irán y hacer el traslado tan largo de este armamento, China ya está empezando a desarrollarlos en su territorio para enviárselos más fácil a Rusia. En la parte inferior dice, Estados Unidos asegura que 10,000 soldados de Corea del Norte combatirán en las próximas semanas. Les repito, esto no es
tanto el hecho de que los soldados ya estén ahí, sino que ya hay una participación mayor en intercambio de armas, de tecnología, de información, para poder contrarrestar la participación de Corea del Sur en la guerra. Uno de los países que forman parte de la Corte Penal Internacional y que muchos pensaban que iban a estar como aliados de la OTAN y de Estados Unidos es Mongolia. Mongolia es el primer país o el país menos poblado del mundo. Tiene una población como de aproximadamente 3 a 4 millones de habitantes y la mayoría vive en una ciudad, en la capital, ¿sí? En Ulan Bator. El resto son campos y campos vacíos. Entonces, Mongolia, pues astutamente atendiendo sus intereses, se está uniendo a Rusia para poder ampliar la frontera en la cual y los caminos en los cuales ellos puedan recibir más material y más equipo. Mongolia, al ser el país menos poblado del mundo, puede hacer ojos ciegos y oídos sordos de lo que ocurra en su territorio. Es decir, que si empezaran a transportar misiles nucleares intercontinentales a través de su territorio, él podría decir, es que yo no los vi, es que yo no sé nada. Por eso es que con astucia para sus intereses han recibido a Putin y están formando acuerdos con él, pues para poder no peligrar en esta guerra mundial que ya se está desarrollando. Aquí hay varias noticias. Dice, Polonia forma un acuerdo histórico con Corea del Sur para fabricar 800 tanques. Lo que les comentaba hace un ratito, y de esos 800 tanques ya empezaron a llegar 4 meses después del pedido. En la parte inferior dice, Corea del Norte ha enviado 6.700 contenedores de municiones a Rusia, según dice Corea del Sur. La OTAN pide a Corea del Sur aumentar el apoyo militar a Ucrania. Están haciendo una presión muy grande sobre Corea del Sur para poder satisfacer las necesidades del armamento a Ucrania. En Europa, la Unión Europea, con Ursula von der Leyen y demás, han limitado y han hecho que la industria en general, la industria de los vehículos, la industria de todo, esté tan limitada que poder fabricar algo en Europa hoy es prácticamente imposible. Las legislaciones ambientales y demás los tienen atados de manos. Entonces, por eso están ahorita haciendo toda la presión posible para que Corea del Sur entre, para que ellos no solamente den su munición, esos 3 millones de balas que les decía yo, sino que empiecen a fabricar, que sean la fábrica que sostenga esta guerra. ¿Sí? Y en la parte superior dice, giro en la historia, Corea del Norte y Corea del Sur se vuelven proveedoras de armas. En el caso de Corea del Norte no es nada más que provea, sino que empiecen ellos mismos. Corea del Norte sí tiene una industria militar fuerte, lo podemos ver porque hacen todos los misiles que avienta Kim Jong-un, no son comprados todos, muchos son fabricados en Corea del Norte. Entonces, Corea del Norte y Corea del Sur se pueden empezar a volver partes importantes como fábricas dentro de este conflicto. Ahora, no es nada más los países, que ya son muchos, los que están participando en esta guerra. No son nada más ellos. Vamos a ver estas noticias. Dice, el ingreso de munición india a Ucrania agita las tensiones con Rusia. La India está ocupando un papel importantísimo en esta escena de guerra, porque tiene relaciones con Estados Unidos, pero también tiene relaciones con Rusia. Hace unos meses había una gran indignación en Estados Unidos porque Estados Unidos no entiende, no puede saber cómo es que Rusia ha conseguido evadir todas las sanciones que le ha puesto. Por ejemplo, en teoría en Rusia no se deberían poder encontrar computadoras con procesadores americanos como Intel, pero las hay. Y lo que pasó es que la India hizo un acuerdo con Estados Unidos donde le dijo, bueno, véndeme computadoras, véndeme todas las cosas tecnológicas para que yo me modernice. Pero por el otro lado, como dicen, por abajo del agua, le estaba vendiendo mucho de lo que estaba comprando la India a Rusia. Ahora,
dentro de los países de la Unión Europea, dentro de los países que están ya participando en el conflicto Rusia-Ucrania, también ellos están buscando la forma de, en este escenario donde no hay municiones, ellos también están buscando pues, tratar de cachar lo que se pueda para poder reforzar sus propios ejércitos. Por eso en la nota inferior dice, Alemania saca el codo a España para robarle el megacontrato de submarinos con la India. O sea, todo el mundo está ahorita desesperado por conseguir armas, sea para mandarlas a Ucrania o sea para poder defenderse. Y hay países que en las noticias no aparecen, pero que están haciendo millones de dólares, millones de euros de negocio con esta guerra. Y no es nada más, vamos a ver lo que están vendiendo, sino también los intereses que tienen. En la nota que sigue dice, India y Rusia planean una cooperación más estrecha en materia de armamento. O sea, están uniéndose como los Rockefeller, como los Rothschild, vendiendo a los dos bandos. Tú quieres armas, también te vendo. Tú quieres esto, yo también te vendo. Tú quieres acuerdos, yo también te vendo. Y lo vemos en la nota inferior. La India comprará a Estados Unidos 31 drones de combate. Y dice, quiere 31 drones por 3.800 millones de dólares, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que estos 31 drones nada más los va a comprar la India para ellos? Lógicamente no. Probablemente el conocimiento, no digo la infraestructura, pero sí algo de la información de cómo se funcionan y cómo se desarrollan este tipo de drones va a acabar en Rusia. Seguimos, dice, China e India imponen fin al impasse fronterizo antes de la cumbre de los BRICS. China y la India relajan la tensión al alcanzar un acuerdo sobre las patrullas fronterizas. Qué casualidad, amado Sahim, que durante muchos años la India y China tuvieron muchos problemas por sus fronteras. Los ejércitos regulares de la China y de China y la India tenían enfrentamientos muy seguido en las fronteras por el control territorial. Tal es así que para evitar muertos, tanto la India como China les prohibieron a sus ejércitos que cuando hubiera enfrentamientos lo hicieran con armas de fuego. Lo podían hacer con palos y con piedras, pero no con armas de fuego para no llamar la atención del mundo. Pero esto realmente ocurrió, amado Sahim. Y qué casualidad que en este escenario donde está el mundo envuelto en guerra de muchas formas, ahora llegan a la paz. ¿Por qué? Pues porque están buscando ser el mediador por donde pueden vender más armamento. Comprar y vender armamento. Comprar y vender armamento. Luego vamos a seguir viendo cómo más países se van sumando a esta lista. El jefe de defensa saudita en China en un intento por ayudar a los hutíes e impulsar los lazos militares. O sea, China ahora no nada más va a vender armamento a la India, no nada más va a Rusia, sino también a los saudíes, a los que son a Arabia Saudita. ¿Amén? Veamos cómo se va sumando. O sea, el mundo se está armando. ¿Para qué? ¿Para guardar todo en el closet? Seguimos. China negocia acuerdos de armas con Arabia Saudita y mucha atención con Egipto. Egipto es un país que no tiene un Producto Interno Bruto muy alto, o sea, es decir, un país que no produce prácticamente nada. Sí, es un país que viene saliendo de una guerra civil, pero está comprando armas al por mayor. Es muy probable que esas armas no las compre con dinero propio, sino que sea parte de la Liga Árabe, que compran las armas y después las mandan a desarrollar con los chinos, con los indios, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo comprobamos? Con la nota que sigue. Jamás utiliza armas fabricadas en Irán, China, Rusia y Corea del Norte. Es decir, estos países no empezaron a tener una industria militar tan activa de la noche a la mañana. Esto tiene muchos años. Estados Unidos y Reino Unido acusan a Irán de enviar a Rusia misiles balísticos para utilizarlos en Ucrania. El armamento, amado Sahim, vuelvo a decirlo, no es nada más para la guerra Rusia-Ucrania, es también para los conflictos y el fortalecimiento de los países. ¿Sí? Lo vamos a ver en la que sigue. Dice, Irán contra Pakistán. El poder militar y armas nucleares de las dos potencias de Oriente Próximo enfrentadas a la sombra de Gaza. Irán
tiene problemas con Pakistán. Y también quien tiene problemas con Pakistán, la India. India contra Pakistán. 3 preguntas para entender el conflicto por la región de Cachemira. O sea, veamos cómo el mundo se está armando por negocio y con vistas a resolver sus conflictos internos, sus conflictos próximos. La India no nada más va a comprar drones para poder vigilar su territorio, sino también para verse fortalecido en caso de un conflicto con Pakistán. Y así, a su vez, Irán está vendiendo y está desarrollando un sistema militar fuerte, no nada más para pelear contra Israel, para atacar a Israel, sino para también fortalecerse en caso de un conflicto. Si Rumania permite que Estados Unidos y la OTAN instalen en su territorio la base aérea más grande, es muy probable que Rusia ataque a Rumania, que envíe misiles, que no creo que envíe tropas, sería algo ya un poco más complejo, pero sí que no lo permita, porque estaría expuesta la península de Crimea, estaría expuesto algo que han tenido que trabajar durante muchos años. Veamos cómo la OTAN siempre ha buscado meterse más cerca de donde está Rusia. Yo repito, no somos prorrusos, pero sí, la OTAN ha buscado siempre contener a Rusia y limitar sus capacidades de respuesta. Por eso Rusia también está buscando ya extender su influencia en otros países, como lo es China, como lo es Brasil, ¿ven? Y en muchas partes como Cuba, en Venezuela, etc. Si ya no estudiamos todo esto en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania, que es una guerra mundial subsidiaria. Ahora, ¿qué otro conflicto también se está desarrollando? La guerra no abierta, pero sí ya es una guerra entre Israel e Irán. Israel defendiéndose de los ataques de Irán. Irán no ha atacado, mucha atención porque esto es bien importante, bien importante. Irán no ha atacado a Israel como quisiera porque tiene un equilibrio muy delicado para poder generar sus recursos. Irán se dedica a la venta de petróleo, es un país productor de petróleo y uno de los puntos por donde su petróleo llega al mundo es la isla de Yar. La isla de Yar es una isla chiquitita, amados Sahim, es una isla muy muy pequeña, pueden buscarla ustedes fuera de Shabbat en internet, es una isla chiquitita. Esa isla es en donde el 90% de su producción pasa por ahí, ¿sí? Es una isla muy pequeña. Si Israel, ya no hablemos ni siquiera de los programas nucleares, ya no. Si Israel atacara la isla de Yar, prácticamente Irán se queda en ceros, no podría producir nada. Se iría a una crisis económica prácticamente inmediata. Es algo muy delicado. Vamos a ver aquí un pequeño mapa. Irán puede recibir armamento prácticamente de todos sus países aliados. Sabemos que tiene conflictos con Pakistán, pero puede recibir armamento directamente de Rusia por la frontera con Azerbaiyán. Puede recibir armamento también a través, y bueno, lo envía de hecho a través de Siria, lo han hecho también a través de Turquía, de Irak y de Jordania. ¿Okay? Irán tiene muchas formas en las cuales puede enviar y recibir armamento, pero para poder pagar todo ese armamento tiene que defender la isla de Yar, que es donde está el centro de su producción petrolera. Ahora, ya entendiendo un poquito más de la guerra, veamos el caso de Israel. Israel no puede recibir armamento, y mucha atención con esto porque lamentablemente nuestros hermanos de la casa de Judá han buscado o piensan que tienen un ejército muy fuerte, pero veamos que los únicos que pueden facilitarles armamento es Estados Unidos a través de apoyo aéreo y algunas cosas que pueden llegar desde Chipre porque tienen ahí una base aérea, pero de ahí en más está rodeado de enemigos. Entonces, Israel tiene más puntos en contra que a favor. Israel tampoco ha atacado a Irán con toda su fuerza
porque sabe que uno de los puntos más débiles que tiene son las plataformas de producción de gas que tiene en el mar Mediterráneo. Una de ellas ya tiene varios años que se inauguró, que es la plataforma Leviatán. Israel es un país que no produce petróleo, es un país que durante muchos años dependió de Egipto, por ejemplo, para hacerse de energía. ¿Y a qué me refiero con energía? A electricidad, amado Sahim. Al ser un país que no tenía una fuente energética como el petróleo propia, pues todo lo tenía que comprar. Y lo tenía y lo tuvo durante mucho tiempo en desventaja. Imagínense que Israel en tiempos de guerra tenía que racionar la electricidad, como hoy lo estamos viendo en otros países como Ecuador. Es algo delicado. Imagínense que a una población, aparte de que están en guerra, como lo están hoy, en los conflictos que están llevando en Líbano y en Gaza, le dijeran a la gente, bueno, vamos a quitar la luz, la corriente eléctrica de las 9 de la mañana a las 12 del día. ¿Cómo van a trabajar las empresas? ¿Cómo van a trabajar las personas? No se puede. Entonces, aparte del gasto en armas que están teniendo en la guerra, además de eso, estarían sufriendo por falta de electricidad, con lo cual trabajarían menos y ganarían menos. Pues ese es el problema. Israel sabe que si ataca a Irán con toda su fuerza, si realmente atacaran a Irán atacando la isla de Yar, Irán atacaría esta plataforma Leviatán y con ello Israel prácticamente se quedaría en oscuras, se quedaría en oscuridad. ¿A qué voy con esto, amado Sahim? Ya juntando todo el panorama. Cuando las naciones son tan fuertes unas con otras, o cuando las naciones tienen un patriotismo lo suficientemente alto como para no importarles la vida de las personas, sino únicamente la victoria, son capaces de cualquier cosa. Hoy los analistas, si vemos en las noticias, piensan que una guerra nuclear es muy difícil. Dicen, es que una guerra nuclear pues significaría la destrucción de la humanidad, es muy difícil que suceda. Bueno, las dos bombas nucleares que se han usado en un conflicto fueron la de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué se usaron? ¿Por qué Estados Unidos tuvo que usar ese tipo de armas contra Japón? Bueno, porque Japón, después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Japón seguía peleando. Ya no era una guerra en Europa, ahora era guerra entre Estados Unidos y Japón. Y Japón, pese a sufrir grandes ataques y graves ataques en su territorio, no se rindió. Un ejemplo de ello fue que bombardearon Tokio los estadounidenses con bombas incendiarias y en ese ataque murieron 100,000 personas y aún así Japón no firmó la rendición. Japón siguió peleando y enviando drones, bueno, ya no eran drones, eran aviones kamikaze, enviando tropas a donde pudiera, o sea, Japón, submarinos, Japón siguió atacando hasta que se lanzaron las dos bombas, la bomba en Hiroshima y la bomba en Nagasaki. Hasta ese momento. Entonces, las bombas nucleares no se usaron para defender, como hoy están queriendo decir Rusia y algunos otros. No, las bombas nucleares se usaron para rendir, para forzar la rendición. Es posible que si no hubiera desarrollado Estados Unidos la bomba atómica, la guerra entre Japón y Estados Unidos hubiera seguido durante mucho tiempo más, porque a pesar de que Japón estaba en desventaja, era tan alto su patriotismo que no dejaron de pelear. Repito, después de haber sufrido, por ejemplo, el bombardeo en Tokio. O sea, han sido... Las armas nucleares no son como las ponen en las noticias, donde es algo para defender. No. Si un país se ve incapacitado de rendir a su oponente, no va a detenerse hasta conseguirlo, sea porque sea una guerra de invasión, una guerra de defensa, etcétera, etcétera. Una de las
de las tantas armas, amados Sahim, que muchas veces han matado más que las propias espadas o que los propios rifles, han sido las hambrunas. Un país que entra en guerra es un país que empieza con escasez. Entonces, si unimos la posibilidad alta de una guerra total, porque todos los países se están armando y porque después de 2 años la economía rusa sigue en pie y no ha habido un avance ucraniano en la guerra, sino al contrario, cada día tienen más pérdidas, lo que sigue es una guerra total, en donde ya se tiene que definir, o gana Rusia o gana Ucrania, y eso no va a tardar mucho, amados Sahim. Es posible que con la llegada de nuevos políticos, de Donald Trump y de otros políticos que están entrando a tomar actividad en este conflicto, algunas cosas pudieran parecer cambiar, pero hay demasiado sobre la mesa. Se está moviendo mucho, amados Sahim. Entonces, mucha atención. Si un personaje consiguiera detener todo esto, es muy probable que sea puesto por el sistema, que el sistema mismo se haya puesto de acuerdo para que digan, cuando él diga esto, ustedes le paran. Y ya sabemos a qué se refiere. Vamos a las últimas notas, amados Sahim. Dice: el mundo en llamas, ¿la Segunda Guerra Fría o la Tercera Guerra Mundial? No, esto no es una guerra fría, porque en la Guerra Fría eran 2 países, Rusia y Estados Unidos, y tenían una carrera armamentística, era para ver quién desarrollaba las armas más capaces. Aquí no, aquí el mundo se está armando, están desarrollando una industria militar constante, capaz de poder abastecer a quienes lo necesitan, y están generando más armamento. Finalmente, amados Sahim, bueno, pues vamos a ver algunos conflictos que siguen latentes y que de ahí puede detonar la guerra total que está ya a las puertas. Uno de ellos es, bueno, el conflicto Rusia-Ucrania, lógicamente, la guerra y las amenazas entre China y Taiwán, porque Taiwán ha buscado ya separarse de China, la guerra entre Irán e Israel, y también las guerras en África. África muchas veces no se le toma en cuenta, dicen, bueno, pero África, ¿qué? Hay leones y animales salvajes. No, muchos minerales, amados Sahim, muchos minerales, por ejemplo, litio y algunas tierras raras que se usan para tu teléfono, para nuestros teléfonos, para las computadoras, provienen de África. Entonces, si hay guerra en África, también afecta. Y de hecho, algunos países en África ya están en una hambruna terrible producto de la guerra. Amados Sahim, este es el panorama. Sabemos que Yahshua viene pronto porque lo dijo nuestro Adón Yahshua: oiréis de guerras y de rumores de guerras. Ya está. El panorama nunca ha estado como lo está hoy. Así que sabemos que Yahshua viene pronto. Harruach Behakalaum Rimbo. Ánimo a mantenernos en santidad. Una vez más le agradezco a nuestro Abba Kadosh por este espacio, por el privilegio, a nuestro amado Roe Toda Rabá por permitirme estas palabras. Que Yahweh les bendiga mucho, amados Sahim. Hasta pronto. Shalom Ubraja. Con toda esta explicación, amados Sahim, nos queda más claro. Está tremendo, ¿verdad? Miren, platicando en privado con nuestro amado Roe Luis sobre profecía, la escatología de lo que hemos venido hablando, Lima Laine, yo discernía al ministrar a las almas de la misma Keilah que muchos no estaban dimensionando tanto lo que se viene ministrando, o sea, dándole su justo valor, no porque sean pecadores, sino porque no se había sensibilizado bien. Entonces muchos no estaban dando la verdadera dimensión de lo que está sucediendo. Por eso hace unos días, como un mes más o menos, di un tema un miércoles que le titulé ¿En dónde estamos parados? Revisen otra vez ese tema porque ahí también hablo sobre la guerra. No con el lujo de detalles que nos hizo favor de nuestro amado Roe Luis. Y revisen de recta final 140 en adelante. Ahora, el cometa Atlas, el segundo cometa Atlas, ven que pasa por la constelación del Minotauro, o el Centauro, perdón,
después el lobo, después el escorpión y después el arquero, Sagitario. Y eso es guerra, no cabe duda, porque esa misma señal, más o menos, se dio cuando se iba a desatar la guerra de Rusia y Ucrania. Ahora, todo esto está siendo permitido por el Eterno. Entonces, Mateo 24, verso 7, de que se va a cumplir, claro que sí, sí o sí, se va a cumplir, porque es una profecía de nuestro gran Adón Yahshua Mashiach. Ahora, sí, eso es lo que he venido platicando con nuestro amado Roy Luis y el amado Isaías. Si sale un personaje y por medio de la élite, ya sabes, dijeran, obedezcan a este, y se para la guerra, ya sabes a quién se refiere, ¿verdad? Al anti-Mashiach. Ya ha salido en persona, o puede ser el mismo sistema. Recuerden, hasta la fecha no ha salido ningún personaje. Si no saliera un personaje, y aclaro esto con todas sus letras, si no saliera un personaje como tal, para Pesach 2025, entonces ya entenderíamos que es el sistema de la bestia. Por eso cuando se hizo el tema de recuérdame, Luis, sobre la cuarta bestia, el reino de la cuarta bestia, basado al libro del profeta Daniel, que la mitad barro y la mitad hierro, bueno, ya sabemos, la mitad hombre y la mitad ya me entienden ustedes, ¿verdad? Sí, la inteligencia artificial y todo eso, no puedo mencionar ciertas cosas. Pero de que se va a llevar esta guerra, vamos a suponer que alguien la parara, la va a parar de momento, pero de que se va a llevar a cabo, se va a llevar a cabo. Ahora, cuando dice aquí, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, no se está refiriendo a antes de que se fuera destruido el templo, como lo dice aquí, el segundo templo, sino está profetizando Yahshua HaMashiach mucho más adelante, es decir, a la época que ya estamos. Se dan cuenta cómo Israel, por un lado, no quiere hacer Teshuvah. Se han confiado en su ejército, idolatran a su ejército. Bendecimos a Israel. Bendecimos al ejército de Israel, pero el suministro de armas, eso va a parar. O bien, lo que ya he ministrado, que Israel, si sale un personaje, o bien es presionado por la élite y demás siendo engañados, por no reconocer a Yahshua HaMashiach, el mismo Israel entregue el ejército a la bestia. Entregue el ejército a la bestia, y es ahí cuando va a estar totalmente desprotegido. Y ya vimos una noticia que en el año 2019 se inauguró la plataforma Leviatán en Israel. ¿Cómo poner el nombre de un demonio? ¿Se dan cuenta cómo es posible eso? O sea, no entiende uno. Ahora, ya entendimos mejor todos, incluyéndome a mí, lo que es una guerra subsidiaria. ¿Sí? Totalmente ahorita, según analistas como nuestro amado Roy Luis, y analistas económicos, políticos, de guerra y demás, dicen, ya estamos en una guerra, la tercera guerra mundial. Ahora, ¿se ha desatado como tal ya hacia el punto? No, pero ya hay una participación, ya lo viste tú ahorita en las diapositivas, de una cantidad de países y en cualquier momento va a explotar esto. Ahora, muchas personas, inclusive hermanos, pueden pensar, bueno, pero eso no nos va a llegar acá. Yo oro para que no seas tocado donde estés en el mundo, porque no nada más me refiero a los hermanos de Tehuacán, Puebla, México, o los de México. No, me refiero a que tenemos hermanos en todo el mundo, gracias al Eterno, bendito sea el Abacados, en África, Islandia, Noruega, etcétera, de Alaska hasta la Patagonia Argentina, tenemos en varios países de Europa. Bueno, pero lo que yo recuerdo de haber platicado con personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial decían, bueno, en este país de Europa no creo que pase nada. Y cuando vieron su plato de comida estaba vacío, no tenían un pan. Las profecías de Apocalipsis 24 de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach y de Apocalipsis, que son también profecías de nuestro Adón Yahshua Mashiach, que dictó al ángel para que las escribiera Juan, el apóstol, eso se va a ir más fuerte. Vamos a Apocalipsis 6, tú ya te sabes de todo lo que ya he ministrado, para gloria del Eterno, ¿verdad? Que ya sabemos un poquito. Bueno, entonces, a ver, en el capítulo 6, verso 5. Yo he dicho que un sello dura hasta que venga Yahshua.
Es desatado un sello, pero dura. No nada más dura un año y se acabó. No. Dice 6, 5, cuando abrió el tercer sello, vi al tercer ser viviente que decía, ven y miré un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, o sea, por el sueldo de un día completo de trabajo, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, eso fue desatado en el año 2022. Eso ya lo he mencionado. Muchas personas ponían sus comentarios léperos y groseros. ¿Está usted loco? Eso no ha sucedido. ¿Por qué no van y le preguntan a la gente que recibía trigo y por ejemplo, cebada de Rusia y Ucrania? ¿Por qué no van y le preguntan a ellos? Hubo mucha escasez de trigo ahorita se niveló un poquito, aunque sigue encareciéndose más, ¿sí? Pero sí afectó a América Latina. Hubo panaderos de Sudamérica que ellos se comunicaban con un servidor, decían, tuvimos que dejar de producir pan porque no hay harina, no hay trigo, ni siquiera cebada. Entonces, hasta que vieron que su plato estaba vacío, dijeron, esto va en serio. Entonces, no esperemos. ¿Qué nos toca a nosotros como creyentes? Hacer arrepentimiento, apartarse de los pecados, vivir en santidad, porque esto de que va a suceder, va a suceder. No sabemos si esto va a suceder antes del Natsal. Yo discierno que vamos a vivir parte de ello, pero que no falte el pan a tu casa, la leche para tus niños, el agua, en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. Pero ¿de qué sirve orar si seguimos pecando? No. Entonces, las personas con las que yo platiqué, que eran Francia, vean qué rápido entró el ejército nazi ahí, hacia Francia, por la estrategia de guerra que ya nos explicó nuestro amado Rey Luis Cervantes, ellos decían, no creo que lleguen acá los nazis. Y cuando se dieron cuenta no tenían pan. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿y el petróleo? Ahorita la cuestión con Irán y demás. Porque muchos han dicho, ¿por qué no el ejército? Inclusive analistas, me llama la atención eso, porque no saben de la Biblia. Analistas han dicho, ¿por qué no de plano ya Israel va y ataca a Irán y lo hace pedazos y le manda 2, 3 bombas nucleares? Porque sería el exterminio de Israel, no para que desaparezca, porque Israel no puede desaparecer, pero sí causaría mucho daño. Y recuerden que el Eterno permite y respeta el libre albedrío del hombre, aunque las profecías seguirán adelante. Ahora, Putin ahorita ya está con mucha tensión. Vamos a ver que este martes, 5 de noviembre, vienen las elecciones de Estados Unidos. Es muy probable que gane Donald Trump. De hecho, ya El Economista, la revista, lo anunció. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con todo eso, pero sabemos que el Eterno es el que Él dice la primera y la última palabra. Ahora, una cosa importante, en esta semana, que está terminando ya, se robaron unos papeles de la oficina del primer ministro Netanyahu en Israel. ¿Escucharon bien? O sea, hay infiltrados judíos traidores ahí cerquitita, siempre ha sucedido, del primer ministro, independientemente de lo del 7 de octubre, que fue una calamidad eso, pero vamos a analizar que se robaron papeles de información importante que tenía el primer ministro ahí, se los robaron. O sea, alguien que estuvo ahí con él se robó esos papeles, esa información. ¿Se dan cuenta? Entonces, terrible, los judas siguen surgiendo por todos lados. Entonces, hay que estar pendiente de las elecciones de Estados Unidos. Que va a ser un culto superecuménico, lo van a ver. Una vez que tome posesión, ya creo que en enero tomaría posesión. Ahora, Apocalipsis 6 y Mateo 24 van de la mano, amados Sahim, van de la mano. Y lo que yo quería decirles es esto, que recalcar que actualmente muchas naciones ahorita ya están involucradas en la guerra.
Si tú estás parado, de pie pues, en la calle, y viene alguien y te golpea, esperemos que nunca suceda, y tú dices, ¿pero por qué me golpeas? No, pues yo te golpeo porque me caes mal, lo que sea, etcétera, etcétera. Y ese otro es el que me mantiene. Ese otro es el que me mantiene. ¿Tú también lo tomarías como amigo? Ay, tú que le mandas fuerza o alimento para que esté fuerte y me venga a pegar, ¿sería tu amigo? No, claro que no sería tu amigo. Es lo que está pasando con... Yo no soy prorruso ni ucraniano, ni pro-OTAN, ni nada de eso, no. No. Ya sabemos que el mundo está perdido en el pecado. Pero, a ver, Rusia está viendo que esos países están mandando, ya vimos la cantidad de armamento, y eso es lo que hay superficial, hermanos. Eso es lo que hay superficial. Es la punta del iceberg, ¿no? A Ucrania, pues lógico que Rusia ya dijo, bueno, estos que están dando alimento a Zelensky, a Ucrania, para que me pegue, esos me la van a pagar también. Vamos a ver una información importante. Espero que hayan valorado el esfuerzo de nuestro amado Roe Luis, porque esta información no se encuentra así tan fácil, así, para hacerlo a uno pensar. No, la verdad no. No puedes oír un comentarista y hablar bien de Rusia, y hablar bien de Ucrania, y hablar bien de Estados Unidos, pero así en este contexto escatológico es muy difícil. A ver, Roe Luis. La inteligencia surcoreana alertó que el régimen de Kim Jong-un completó los preparativos para un ensayo nuclear. Entonces, Corea del Norte ya está más preparada que nada. Lista ya. Y no veo aquí la fecha, es 30 de octubre 2024. O sea, hace 2 días, prácticamente 3 días. Y ese señor pues, está totalmente lleno de shading. ¿Ustedes me entienden? Siguiente. Rusia realiza ejercicios con fuerzas de disuasión nuclear. Lo que nos explicaba nuestro amado Roe Luis. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se ve en la Biblia? Guerra nuclear. Claro que sí. Y no lo digo yo, lo dice el profeta Ezequiel. Porque mirarán sus rostros en llamas, quedarán los cuerpos en pie y después cae el esqueleto. Eso sucedió en las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Yo vi un video de lo que hablaba nuestro amado Roe Luis sobre las bombas incendiarias en Japón, lanzadas por Estados Unidos, donde murieron 100,000 personas. Algo terrible de ver. Yo lo pude ver porque soy médico y vi quemados y demás, pero algo horroroso. Ahí no eran bombas nucleares, eran bombas incendiarias nada más. Pero esto que viene es totalmente apocalíptico. Entonces Rusia, ya Putin dijo, ya, alerta todas las fuerzas nucleares, listos. O sea, ya, en cualquier momento se apretará el botón. Vamos a ver qué pasa. La siguiente, ¿tienes algún, creo que otra? Ensayo de misil intercontinental de Corea del Norte apuntan a capacidad para atacar a Estados Unidos. ¿Tú crees que lo van a cumplir? Claro que lo van a cumplir. Claro que lo van a cumplir porque es el castigo de la Babilonia política. Recuerden, Apocalipsis 18 habla sobre la Babilonia religiosa y Apocalipsis 19 sobre Apocalipsis 17 sobre la Babilonia religiosa y Apocalipsis 18 sobre la Babilonia política. ¿Lo van a cumplir? Claro que lo van a cumplir. Sí, porque está en la Biblia. Siguiente, amado Roy Luis. Perdón. Estados Unidos y Corea del Sur realizaron, fíjense muy bien, Estados Unidos y Corea del Sur, no Corea del Norte, Corea del Sur realizaron maniobras militares en respuesta al lanzamiento del misil intercontinental de Kim Jong-un. Ya están alertas. ¿Hay un video? ¿Había un video? No, la emisión Gacol. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿En dónde estamos parados? En un polvorín, hermanos. En un polvorín. Voy a hablar de México, lo que estamos aquí en México. Bueno, ¿qué pasaría si entonces se surge una guerra como la que ya está anunciada por Yahshua HaMashiach? Para empezar, México se queda sin electricidad, se quedaría sin gasolina, pero así, en cuestión de días. ¿Sí? No, la mayoría de la gasolina es importada. Millones de vehículos, estoy hablando ahorita de México, millones de vehículos, nuestros vehículos que funcionan con gasolina,
tu camión, tu camioneta, tu coche, tu motocicleta, todo se pararía. Bueno, ¿eso va a suceder? Sí va a suceder. Está en la Biblia. Sí va a suceder. ¿Dónde estamos parados? Pero muchos están como los peces de ayer mirando para abajo. Tenemos que ver para arriba como el pez de arriba de Piscis, porque eso es bíblico, no es astrología, es astronomía bíblica. Porque es una enseñanza de Yahshua, que cuando empiecen todas estas cosas a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿A dónde? Hacia el cielo. Porque vuestra redención está cerca. Entonces, no ver más a la tierra, no pecar, guardarnos en santidad, hermanos, porque esto viene fuerte. Si ya no estamos aquí, bendito sea Yahweh. Y si estamos aquí todavía, que el Eterno nos dé fuerza y nos la dará a los santos y a las santas para aguantar de una manera solamente como Él lo puede hacer, sobrenatural, y sostenernos sobre sus benditas manos. ¿Es una guerra ya, tercera guerra mundial? Sí. Y ya lo analizó nuestro amado Roy Luis. Es subsidiaria, pero ya es una tercera guerra mundial. Y pocos analistas se atreven a decir esto como tal, porque desconocen las profecías. Pero tú, ustedes y nosotros conocemos las profecías bíblicas, amados Sahim. Por favor, denle like a este video para que antes de 24 horas alcance lo más que se pueda de vistas. No monetizamos los videos, yo no monetizo los videos. Nuestro amado Roy Luis no recibe ni medio peso por esos videos, ni el Isaías, ni nadie. Es para dar a conocer la bendita palabra. Atención lo que voy a decir. Promocionen este video. Es muy importante que la gente conozca lo que está pasando, porque la gente no habla de ello. Y recuerda, tuve la experiencia de hablar con gente que vivió de la Segunda Guerra Mundial, me voy a ir poniendo de pie, y que su plato estaba vacío. Pero se los conté que se comían hasta las migajitas, así, todo, lo último. Me voy a poner de pie, amados Sahim, estamos de fiesta, estamos gozosos, pero toda esta información se tiene que dar. Bendito es Yahshua Mashiach por su luz, para hacer luz para los demás. Me inclino aquí porque está el nombre bendito de Yahweh. Padre eterno Yahweh, en el nombre de Sodom Yahshua Mashiach, guárdanos de todo lo que ha de venir, Abba. Protege a la novia, tú la protegerás, bendito Yahshua Mashiach. Eso está escrito, por eso me atrevo a decirlo, que tú vas a proteger a la novia. Pero ¿cuántos todavía no se aperciben de lo que está realmente pasando y se confían y van y vienen a su trabajo y acá y chismean y siguen haciendo truanerías y demás y viendo cosas malas en internet, pero no se están dando cuenta que tú vienes pronto? Harrua Bejakalom Rimbo Yahshua Mashiach. El espíritu y la novia dicen: ven Yahshua Mashiach. Omen, omen. Bendito es el abacados. Aleluya. Vamos a cantar, se nos fue el tiempo muy rápido, por eso les dije que ya no, a la Keilah local, que ya no iba a haber tiempo para platicar más fuera de Shabbat, o después del culto, porque hay más trabajo todavía. Vamos a cantarle al Eterno 2 Halelot seguidas, sin interrupción. Soy feliz, tenemos los derechos de autor, ¿verdad? Letra y música, su servidor, y arreglos musicales, nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero, y Salmo 150, nuestro amado Isaías. Padre eterno, recibe la Halelés para ti, para nadie más. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Omen, beomen. Aleluya, bendito es el abacados. Soy feliz, todos, soy feliz, cantando fuerte, porque Yahshua vive en mí. Me preparo cada día, porque Él viene ya por mí. Todos fuertes. Sus promesas no retardan, pues yo siento su amor en mí. Perseverar, perseverar, es lo que Yahshua encomendó. Y así nos llevará a la patria celestial. Por lo tanto, hermanos míos, sigamos hasta el final. Soy feliz, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot, porque Yahshua vive en mí. Me preparo cada día, porque Él viene ya por mí.
promesas no retardan, pues yo siento su amor en mí. Así es, Yahshua HaMashiach. Perseverar, bendito sea tu nombre. es lo que Yahshua encomendó. Todos cantando fuerte. Y así nos llevará a la patria celestial. Por lo tanto, hermanos míos, sigamos hasta el final. Bendito eres Abba Kadosh, Yahshua HaMashiach. Así es, Abba. Te adoramos, Abba Kadosh. Bendecimos tu nombre, Abba, Amén. porque eres grande. Así es. Toda Gabá, Abba, muchas gracias por la salvación, por la vida eterna, por la salud, por la prosperidad en todo tipo, Abba. Eres bueno, eres muy bueno, Padre eterno. Aleluya. Todos tarareando. Oh Padre, nos llevas a la patria celestial. Por lo tanto, hermanos míos, todos, hermanas, sigamos hasta el final. Aleluya. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot, Elohim de los ejércitos celestiales y de todos los que sean Kadoshim, Kadoshot, hermanas. Perseveremos. La irarai, la rai, la rai, rai, la rai, 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 rai. Bendito eres Yahshua Mashiach. Eres bueno, Abba Kadosh. Toda Gabá. Despertemos de una sola vez, hermanos, hermanas. Gozo y paz. Bendito eres Abba Kadosh. Te amamos, bendecimos tu nombre. Eres grande, permite que esta palabra llegue hasta el último rincón de la tierra, del aire, del mar, del espacio. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, sello la oración. Amén. Selah, arriba. Hacia arriba. Soy feliz, porque Yahshua vive en mí. Me preparo cada día, porque Él viene ya por mí. Sus promesas no retardan, pues yo siento su amor en mí. Así es. Perseverar, es lo que Yahshua encomendó. Y así nos llevará a la patria celestial. Por lo tanto, hermanos míos, sigamos hasta el final. Soy feliz. Aleluya. Porque Yahshua vive en mí. Me preparo cada día, porque Él viene ya por mí. Así es. Sus promesas no retardan. No lo tomes a pues broma. Yo siento su amor. Santifícate. Perseverar, es lo que Yahshua encomendó. Y así nos llevará a la patria celestial. Por lo tanto, hermanos míos, sigamos hasta el final. Por lo tanto, Fuerte. hermanos míos, sigamos hasta el final. Aleluya. Salmo 150. Bendito es el Abba Kadosh. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Toda Gabá Kadosh. Hey. Tocando shofar, amados Sahim de la Keilah local y mundial. Eso. Exaltar en su Mishkan.
exaltarle en su Mishkan, exaltarle por sus obras, exaltarle con el arpa, exaltarle con shofar, Todos. exaltarle Fuerte. con la flauta, Danzando. exaltarle con las cuerdas, exaltarle con platillos, el respiro que Eso. exalte, exaltarle con la flauta, exaltarle con las cuerdas, exaltarle con platillos, el respiro que le exalte. Hey, 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 hey. Aleluya. Aleluya, bendito es el Abacados, bendito es Yahshua Mashiach. Amados Sajín, tenemos una cita para el próximo miércoles, sería 6 de noviembre, sí, a las 6 de la tarde, hora central de México. Vamos a seguir con la serie ¿Cómo debemos comportarnos? Los que nos decimos mesiánicos, sí, que creemos en Yahshua y no decimos, sino que lo somos como tal. El viernes, recta final 149, y así seguirán los temas, etcétera, etcétera. Suscríbete al canal, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, dale me gusta. Yo no monetizo los videos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces estate tranquilo, que si pones me gusta no es para cobrar más. No, ni cobrar menos, no cobramos nada. Levante sus manitas para que yo tenga el privilegio de bendecirlos con la bendición cantada. Omen, be omen. Yevarechecha Adonai Yahweh Vishmerecha Yair Adonai Yahweh Hanamelecha Vihunecha Isha Adonai Yahweh Hanamelecha Vihunecha Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé shalom. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen, be Omen. El Eterno sabe quién se guarda en santidad o quién hace cosas malas a escondidas, porque dice la Biblia que nosotros como Kohanim levantemos nuestras manos y que Yahweh es quien los bendice. Entonces, si tú pecas, olvídate de que hayas sido bendecido, se corta la bendición. Los cielos se ponen como de hierro, eso dice la Biblia en Deuteronomio. Y entonces no se recibe bendición. Cada quien sabe cómo anda su vida. Yo simplemente les exhorto a ser santos. Que el Eterno les bendiga y les guarde y tengan una linda semana. Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov, Shalom Ahim. Hasta pronto.